Bom dia a todos. Em nome da Vision ADM, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje é um dia muito importante para a gente. Temos a presença aqui do Francesco Paiola, o nosso colega que trabalha no Central Team da Europa, e ele vai apresentar para a gente esse tema, estresse por calor e seus efeitos no desempenho dos suínos. Eu gostaria de apresentar o Franceschi. Ele é diretor internacional de desenvolvimento comercial de suínos na ADM, possui mais de 20 anos de experiência na indústria e na nutrição animal, é bacharel em ciências da Escola de Ciências Veterinárias da Universidade Autônoma de Barcelona, com pós-graduação em metodologia de pesquisa e estatística pela mesma universidade, e nos brinda com a sua presença com esse tema. E ao final nós vamos abrir para as perguntas. Se vocês tiverem, enquanto apresentamos, podem ficar à vontade para usar o nosso chat. Ao final a gente seleciona as perguntas para o Franceschi. E tenham todos um bom webinar. Obrigado. Passo a palavra para você, Franceschi, por favor. Muito obrigado, Mariane. Primero de todo, agradecer enormemente la invitación de los colegas de Brasil para poder hacer esta presentación, que creo que va a ser ciertamente interesante, principalmente para toda la producción sudamericana, que es donde ahora estáis entrando en la época de calor y, por tanto, este tipo de información puede ser interesante y de aplicación. Entonces, pensamos, como introducimos, que el tema de estrés por calor era ciertamente un tema muy interesante y es en auge. O si me pueden pasar ustedes mismos introduciendo la parte de estrés por calor a nivel global. La producción porcina está evidentemente está instaurada en la mayoría de países y en países donde ciertamente hay una tendencia a típicamente tener una climatología de altas temperaturas o de condiciones climáticas que hace que suframos nosotros como mamíferos, pero también tanto la especie porcina, la situación de estrés por calor. Es el caso tanto de la propia China, donde las zonas importantes en producción son cerca de la parte marina, donde hay altas temperaturas. En el caso de Estados Unidos, un importante productor también es de las zonas internas, donde hay unas elevadas temperaturas. En la propia Europa, España, como un principal actor de producción porcina, tiene una climatología donde le afectan altas temperaturas durante un periodo del año. Evidentemente no voy a hablar sobre Brasil, que conocen perfectamente. Este tipo de cosas, evidentemente, nos van a afectar de manera directa y más aún delante de la creciente preocupación sobre el calentamiento global, que puede generar más problemas incluso en un medio plazo. Por otro lado, es verdad que existe una ventana de oportunidad en la mayoría de mercados. Cuanto más cara está la carne de cerdo, menos oferta existe, que coincide típicamente con los meses de más calor. Pueden ver en la imagen dos gráficos que son del mercado español, del Mercolleda, donde de manera año tras año, siempre las épocas donde hay una frenada del crecimiento de los animales es cuando realmente el precio está más elevado. Si podemos conseguir de alguna manera recuperar algo de este crecimiento y por tanto de estos pesos de animales al sacrificio, la inversión tendrá un retorno muy interesante, más que en una situación probablemente de precios bajos. Estaba comentando la ventana de oportunidad que nos surge a partir de poder incrementar los pesos al sacrificio en esas situaciones donde los precios de mercado no son favorables y son elevados. Entonces, cualquier cosa que podamos conseguir para esto va a ser de un retorno económico muy evidente, muy rápido para los productores. El impacto económico del estrés por calor es enorme, es muy grande en la producción porcina. Hay algunas grandes cifras que cuantifican en
aproximadamente 1 o 2% extra de mortalidad para cada 1000 animales. El peso, evidentemente, 2-3 kilos, probablemente nos quedamos cortos, pero es lo que hay publicado en bibliografía. Hay algunas grandes cifras que hablan de 900 millones de dólares anuales de pérdidas por este factor en Estados Unidos, únicamente en Estados Unidos, de los cuales la mitad puede venir de la fase de cerdas reproductoras y la otra mitad aproximadamente de la fase de crecimiento y ceba. Entonces, es evidente que no tenemos que únicamente focalizarnos en una de las fases, sino que contemplarlo de manera global. La pérdida es igual de importante en una parte que en otra. ¿Qué nos pasa de todas maneras en cuanto a evolución genética? Es evidente que desde hace años ya que estamos trabajando con líneas mucho más magras. El incremento de masa muscular induce a una mayor producción de calor basal. En cambio, contra lo que podríamos pensar, a mayor grasa de cobertura, mejor es el aislamiento de los animales, mejor soportan las altas temperaturas, también el frío, ¿no? Por otro lado. En segundo punto, la selección nos ha dirigido y nos dirige a un aumento del consumo voluntario de los animales, que esto hace también que haya una mayor producción calórica. Tenemos que pensar que cuando un cerdo está comiendo, su temperatura corporal se incrementa de media un grado centígrado, causado principalmente por la digestión. Solamente el hecho de comer ya hay un cierto aumento de temperatura. El tercer punto es que el estrés por calor, y lo veremos un poco más tarde, altera el reparto de nutrientes en disposición. Esto es un tema muy interesante y donde hay algunas luces, si bien todavía no está claro del todo. Pero sí se ha testado que hay un cierto incremento en la disposición grasa y, en cambio, una reducción del macro. ¿Y qué es lo que pasa cuando hace gol? ¿Qué hacen los animales? Recordemos que los cerdos apenas tienen glándulas sudoríparas. Por tanto, tienen enormes problemas para eliminar el calor generado. Entonces, lo primero, y ya que la circulación sanguínea se hace mucho más superficial, los animales tienden a tumbarse todo lo posible para eliminar el calor por conducción, eliminar por contacto directo con superficies más frías. Y otra táctica en muchos animales, también los cerdos, es incrementar la tasa respiratoria a través del jadeo, el panting que se llama en inglés. No sé la terminología en portugués, pero probablemente entenderán que el animal aumenta de manera importante este jadeo. Y aparte, además, intentan reducir la producción de calor, y eso es muy evidente para nosotros, porque reducen el consumo de alimento y también las actividades físicas. Les vemos animales mucho más aletargados. Y otra manera de refrigerarse es con el aumento en la toma de agua, así es posible con un agua fresca, que no sea agua caliente. En esta tabla les muestro el comportamiento de los animales desde una situación de frío, donde hay un comportamiento de los animales, progresivamente hasta el calor extremo. Existe un punto, es cierto, que el animal ya no puede compensar ese incremento de temperatura interna que tiene su cuerpo por respuesta al calor y solamente queda la muerte por golpe de calor cuando la temperatura corporal alcanza aproximadamente esos 43 grados. En paralelo, ven que hay evidentemente un comportamiento de los animales, como comentábamos antes, de intentar eliminar calor, de aumentar la respiración, la tasa respiratoria, etc. Pero eso tiene un límite. Y es evidente, lo hemos visto tanto con números económicos, que hay un aumento de tasa de mortalidad. El estrés por calor depende tanto de la temperatura como de la humedad, que es efectivamente lo que pasa en climas tropicales como Brasil. Habitualmente hablamos de altas temperaturas, pero una temperatura media con altos niveles de humedad, la sensación térmica que sufren los animales es exactamente igual. Y eso es completamente igual para todas las especies. Y este tipo de tablas son las que se usan habitualmente, donde utilizamos lo que llamamos el estrés por calor, el THI,
que valora objetivamente estos dos parámetros. Consideramos que los animales por debajo de un valor 70 están correctos y por encima de 80 es cuando realmente ya están en una situación muy límite. Y para que se hagan una idea, podemos hablar perfectamente de o bien 28 grados a 90% de humedad, o bien, si estamos en climas con humedades secas, sobre unos 35 grados. Eso serían aproximadamente estos THIs alrededor de 80. Otro fenómeno importante que pasa en estas situaciones de altas temperaturas es que a nivel intestinal las estructuras en la mucosa intestinal se malmeten. Los enterocitos y las conexiones estrechas, lo que llamamos las tight junctions, son la frontera que impide la penetración de las endotoxinas de las bacterias del lumen en el torrente sanguíneo. Una vez que las toxinas han penetrado en el torrente sanguíneo, el organismo desarrolla una respuesta inflamatoria que comporta esa evidente disminución del apetito y, en paralelo, también hay un aumento de temperatura corporal. Hay unas pequeñas décimas de fiebre que se suma al estrés térmico inicial. Entonces, es incluso contraproducente, ¿verdad? Tenemos esa inflamación y aún nos aumenta un poco más. ¿Qué pasa entonces? El músculo se desgasta, el animal se aletarga, la productividad se disminuye y a nivel fisiológico las células que revisten las paredes, es lo que estamos viendo aquí en la imagen, aumentan su permeabilidad, permiten ese paso y eso es lo que nos conlleva entonces ese problema de endotoxemia. Por otra parte, ya como hemos comentado que hay una hiperventilación, una respiración forzada de los animales para intentar perder calor corporal. Lo que pasa, y tampoco voy a entrar en detalles, esto sí que está mucho más reconocido ya, es que estamos provocando estamos provocando una cierta acidosis metabólica por esa hiperventilación, porque afectan principalmente a nivel sanguíneo, con un balance de ácido básico, hay un cambio de pH a nivel sanguíneo, etc. Entonces, de ahí la importancia, y eso en la agricultura está muy trabajado también, es trabajar a través del balance electrolítico las dietas de los animales que están en situaciones de estrés calórico. Pero es que además el esfuerzo térmico también tiene un efecto significativo en el metabolismo. Los cerdos sometidos a estrés por calor, ya hemos dicho que dejan de comer. Pero aún así, y eso es la cosa realmente interesante e importante desde un punto de vista científico, es que sus niveles de insulina en sangre aumentan. Es lo contrario a lo que ocurre en cualquier animal, ya que cuando los animales ingieren alimentos, normalmente su nivel de glucosa en sangre aumenta y por tanto se produce una liberación de insulina para reducir estos niveles de glucosa. Esto es lo que la ciencia se llama un fenómeno fisiológico raro, motivo por lo cual hay varias investigaciones, ¿no? y puede repercutir, evidentemente, en cualquier parámetro productivo como la infertilidad. Además, como leen aquí, hay un cambio ligado no solamente al tema de la insulina, sino también al metabolismo de los propios hepatocitos, donde no se moviliza el tejido adiposo. Con lo cual, al final de situaciones de estrés por calor, podemos ver animales que tienen una tendencia a estar algo más grasos de lo que pensaríamos inicialmente. Y podría ser, ¿por qué no?, un cierto mecanismo de defensa, porque como recordáis que he comentado anteriormente, la grasa de cobertura finalmente actúa como un aislante y por tanto mejoraría un poco el confort de los animales en situaciones de estrés por calor. Vamos a hablar un poco de cómo planteamos el concepto de Fresh Up dentro de Visium. Realmente, a causa de toda esta complejidad del sistema, es evidente que la solución tiene que ser planteada desde un punto de vista muy global, muy holístico y con varios puntos de solución. Y nosotros definimos claramente que, por un lado, tenía que haber, evidentemente, un patrón acompañado de formulación, nutrición aplicada, también manejo, por otro lado, de producto, y
En tercer lugar, no me voy a extender mucho, pero que es interesante para que sepan que también estamos trabajando en aparatos que actúan como lo que se comenta como Internet of Things, los IoT, que nos pueden ayudar a anticiparnos a ciertas situaciones de alto calor y, por tanto, a mejorar esa situación que padecen los animales. Y eso en Europa, por ejemplo, lo hemos empezado a implementar también a nivel comercial. En lo que refiere al producto que hemos creado, y después les mostraré en qué se basa principalmente el diseño de este producto con los resultados que acompañan, donde bueno, realmente tiene que hacer esa multiactividad. No únicamente pensamos claramente que un único principio, un único producto no puede ayudar, y gracias al amplio portfolio que tenemos en el grupo hemos podido incorporar diferentes de ellos para que nos den una respuesta ideal. Esto lo está testado en nuestras granjas experimentales y inicialmente tomamos el modelo de cerdos de crecimiento y terminación, pero después, a posteriori, también lo incorporamos en el de cerdas reproductoras, porque, como hemos visto anteriormente, el impacto que tiene es en igual medida. Pero empezamos por las semanas de crecimiento porque consideramos que el modelo era un poco más simple. Bueno, ¿cuáles son los beneficios a nivel de la solución? Entonces, es un poco la solución de lo que hemos estado comentando antes sobre la base del problema. Entonces, en una situación de calor existe una respuesta inflamatoria, tanto a nivel global, sistémico de los animales, pero también a nivel local digestivo. Como hemos comentado, entonces, los enterocitos, las células que revisten ese tracto gastrointestinal, están unidos entre sí por esas tight junctions, las uniones estrechas, que son la estructura que garantiza la impermeabilidad a la entrada de lipopolisacáridos o endotoxinas que vienen de las bacterias gram negativas que están presentes en el lumen intestinal. Y este es, por tanto, un punto fuerte a tener en cuenta en nuestra propuesta de solución a nivel intestinal. También las toxinas que han entrado en el torrente sanguíneo, una vez han entrado, el organismo desarrolla una respuesta inflamatoria sistémica global, ¿verdad? Que comporta esa disminución del apetito y ese comentado también aumento de temperatura corporal debido a la fiebre. Entonces, esa modulación de la inflamación a nivel sistémico es muy importante y lo realizamos a través de potentes agentes antiinflamatorios de origen natural que actúan de manera directa y indirecta, regulando la expresión génica de los factores de la cadena de inflamación. También muy importante es lo que hacemos a nivel de absorción intestinal, a través de algunos componentes saborizantes. Pensaríamos que van por otro nivel. Lo que hacemos es activar los receptores gustativos, dos concretamente, que se llaman T1R2 y T1R3, que están en el intestino, que a la vez estimulan la liberación de un péptido, de una hormona, la GLP2, desde las células enteroendocrinas del intestino. Este GLP2 lo que hace es un potente gastroprotector que incrementa la circulación sanguínea, estimula el crecimiento de la mucosa y previene la muerte celular en situaciones de estrés. Así pues, lo que conseguimos es incrementar altura de vellosidades, absorción de nutrientes y restablecer las famosas tight junctions para tener una estructura intestinal más adecuada. Bueno, a nivel formulación, concretamente, ¿qué es importante? Porque consideramos que de la misma manera que podemos ofertar un producto que es un blend de aditivos, también es importante actuar a nivel de la formulación de la dieta, concretamente. Y lo primero que hay que tener en cuenta es la energía. Como regla general, lo que deberíamos hacer es aproximarnos de manera lo más precisa posible a compensar la pérdida de consumo a causa del calor.
lo que queremos hacer es determinar una serie de kilocalorías ingeridas. Y en este aspecto habrá algunos aportes incluidos en la premezcla que también se pueden compensar. Hay que cuidar la legislación en algunos casos y tenemos unos límites para algunos de estos aditivos, pero podemos trabajar ahí. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es reducir al máximo lo que llamamos el calor metabólico. ¿Y qué entendemos por calor metabólico? A ver, puesto que la eficiencia de utilización de la energía metabolizable para el mantenimiento y la que se utiliza con fines productivos son menores al 100%, la utilización de la energía metabolizable por el animal se traduce en una producción de calor. Por regla general, la eficiencia energética para la deposición de proteína es mucho más baja que para la deposición de lípidos. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, a nivel proteico, muchas publicaciones e investigaciones están de acuerdo que una reducción de su contenido también van a producir menos calor metabólico a causa de las complejas reacciones metabólicas de los aminoácidos. El hecho de formular en base de perfil de aminoácidos digestibles y, por tanto, incluir aminoácidos sintéticos pueden ayudar en esta situación. Y también es interesante que hay algunos estudios que demuestran que algunos aminoácidos concretos, es el ejemplo de la L-metionina, en un incremento complementario, no solamente siguiendo el perfil de proteína ideal, en estos casos pueden ayudar a mejorar esa situación. En cuanto a otros nutrientes, grasa, por ejemplo, damos prioridad a la inclusión de grasa versus almidones como fuente de energía, ¿verdad? Porque es consideramos un tipo de nutriente que viene direccionado por una materia grasa que genera ese menor calor metabólico. Y cuanto más insaturada, mejor será de digestibilidad, y si el animal requiere menos esfuerzo para digerir, pues también va a tener menos generación de calor. El balance electrolítico que ya hemos comentado, eso es importante tenerlo en cualquier situación, tenerlo muy en cuenta. Y por último, y no menos importante, la fibra. Eso va muy relacionado con la absorción proteica o la vía energética que hablábamos antes, pero aquí es muy fácil de entender, cuanto mayor fibra, peor será la situación. Entonces, la reducción de fibra es un tema muy, muy importante. Muy bien, les voy a mostrar ahora algunos avances, algunas pruebas que hemos hecho sobre nuestra solución. En algunos casos va únicamente dirigido al producto, al blend de aditivos, y en otros casos también acompañado de la reformulación de la dieta. Y empezaremos por lechones, no porque sea una fase importante ni interesante, pero precisamente es de dónde viene nuestro proyecto. Y siempre me gusta explicar un poco la situación de lechones, donde partimos de una prueba, si os fijáis aquí, viene del 2014, años hace ya unos 7 años, entonces, que empezamos y precisamente la hicimos en Canadá, en un centro experimental, y lo que observamos es que realmente el modelo, de hecho, no era un buen modelo para la situación de este esponjalo. Nos lo podíamos imaginar, ciertamente, pero hasta que no lo observas en las pruebas, realmente no confirma. Sí, pusimos los animales en el post-destete, en alta situación de estrés calórico, y ciertamente vimos una reducción de consumo y, por tanto, también una reducción de ganancia diaria. Si bien no al nivel que teníamos esperado, sino un poco menor. Es cierto que hay, y principalmente en la fase inmediatamente post-destete, donde los requerimientos térmicos de estos animales son elevados y, por tanto, ahí es difícil, digámoslo así, provocar una situación de estrés por calor. Entonces, vimos claramente que la opción del lechón era posible, pero no era el más adecuado. Y focalizamos ya en los animales de crecimiento y engorda. Entonces, otra prueba que realizamos
que data también de 2014, fue ya en el centro experimental nuestro de Francia, donde lo que ya tomamos era una selección de diferentes aditivos y adaptamos las especificaciones nutricionales. Y es en unas situaciones de corral donde tenemos información muy interesante, individualizada, es decir, del consumo del animal, de cada uno de los animales, e incluso de las veces que van a tomar el alimento, la cantidad de cada momento, etc. ¿Qué es lo que observamos? Bueno, primeramente déjenme recordar que lo que hicimos fue dos situaciones de estrés, lo que pueden observar en unas franjas rosa. Eran 2 semanas donde había un alto nivel de estrés térmico, 32 grados, día y noche durante las 24 horas, y posteriormente liberábamos y volvíamos a la normalidad. Lo que pueden observar es que el animal rápidamente responde a esa situación de estrés térmico y aquí en la gráfica pueden ver los dos sexos testeados, machos y hembras, con los dos tratamientos. Y pueden ver en morado la línea más alta, donde realmente observamos una muy buena respuesta, principalmente en los machos. Y en cambio, las hembras no fue tan evidente en cuanto a ese consumo. Pero sí que observamos es que había una recuperación muy, muy rápida cuando dejaba de haber el estrés por calor. Sí que es verdad que si hiciéramos aquí una curva de consumo en situaciones de termoneutralidad, probablemente diríamos que en la fase final no se llega a recuperar completamente esos consumos. Y eso es un tema importante, interesante, que hemos ido viendo en sucesivas pruebas. Entonces, a modo de resultados finales, lo que vimos era un incremento de prácticamente 4,5 kilos en peso vivo entre los dos grupos, que en canal suponía algo más de 4 kilos. En consumo medio diario son 160 gramos más al día y una mejor ganancia de 44 gramos. Y en la gráfica en la parte derecha pueden ver que es en los machos castrados principalmente donde observamos que había una mejoría mucho más importante. También la había en las hembras, pero de manera mucho más marcada. En consumo, ese gráfico pertenece al consumo durante estos periodos de 2 semanas, 2 más 2 semanas de alto calor. Y entonces pensamos, bueno, probablemente tener los animales 24 horas en alta situación térmica no es muy realista. Lo que suele pasar más a nivel de campo es que los animales tengan un cierto ciclo circadiano, altas temperaturas durante el día y por la noche se pueden reducir algo, de manera que el animal pueda un poco compensar. Y la siguiente prueba que planteamos fue ya no mantener 32 grados día y noche, sino poner 32 grados durante el día y reducir a 26 durante la noche. Y en el gráfico que pueden ver a la derecha, pueden ver la evolución de consumo diario en las dos pruebas, es decir, ven en esa primera fase hasta el día 36, donde tenían una termoneutralidad, 22 grados. A partir del día 36, en la línea roja es donde la primera prueba que hicimos tandas de 2 semanas de alta situación térmica. Para esta segunda prueba, reducir a tener alta temperatura durante el día y bajar durante la noche. Y eso pensamos que ciertamente era un poco más realista. En cuanto a resultados, y aquí ven en el gráfico de la parte derecha que probamos 4 tratamientos. El tratamiento negativo
contra el segundo tratamiento en naranja, que era principalmente una modificación únicamente del perfil nutricional. Entonces, lo que hemos comentado en base a la proteína, la energía, la fibra y la grasa, contra otro tercer elemento que podría ser antioxidantes, y en morado propiamente la aditivización, de nuestro Fresh Up, donde ven que numéricamente los resultados son mucho mejores. Les voy a hacer hincapié del por qué solo numéricamente, porque si una cosa hemos aprendido durante todas las pruebas en los últimos años que hemos hecho con estrés por calor, es que la respuesta tanto al estrés por calor como a las estrategias que podemos trabajar es muy heterogénea en función de cada individuo. Hemos visto grandísimas diferencias intragrupo con esto, lo que nos da a pensar ciertamente que cada individuo, y eso nos pasa también a los humanos de alguna manera, responde de manera diferente a estas situaciones de estrés por calor. Sí que hay una serie de tendencias, y es lo que hemos ido percibiendo, pero probablemente un individuo contra otro puede haber grandes diferencias, lo que nos abre un abanico de posibilidades en la investigación de por dónde puede venir ese factor. Hasta ahora habíamos puesto el tratamiento desde prácticamente el inicio de la fase de crecimiento cebo hasta el sacrificio, y desde un punto de vista económico pensamos que era probablemente mucho más interesante focalizar en la fase final, donde los animales parecía, ciertamente por los números que manejábamos, más sensibles, y donde evidentemente sufren más por situación de altas densidades, altos calor, menor disponibilidad de tolva o de bebedero, etc. Entonces, la siguiente prueba que hicimos fue simplemente a partir del día 112 hasta el sacrificio. Y ahí es donde focalizamos nuestros esfuerzos. Cambiamos un poco el protocolo, incrementamos la temperatura durante la noche, porque por lo que vimos en la prueba anterior, los 26 volvía mucho a la normalidad. Entonces pensamos que había que seguir generando, aunque fuese menor, el estrés por calor durante la noche, y estos fueron los resultados. Vemos que a partir de que se instaura la situación de estrés por calor, el animal rápidamente responde, eso lo hemos visto en todas, por tanto el modelo funciona muy bien, el consumo voluntario se reduce drásticamente, a veces en función de las temperaturas, y aquí se ve ese pequeño pico de recuperación a posteriori, es que el animal llega a un punto que tiene tanto hambre que sí vuelve a comer, pero a posteriori vuelve a reducirse, y la línea roja que claramente demuestra que la solución que estábamos testeando sigue funcionando. De manera mucho más interesante en esa primera fase, porque ciertamente lo que hemos observado también en bastantes de las diferentes pruebas es que hay un cierto agotamiento por parte del animal. El animal responde muy bien a lo que le apliquemos en situaciones de calor, pero el efecto a largo plazo puede perder un poco de efecto. En ningún caso conseguiremos restituir plenamente el consumo voluntario como si no hubiese situación de altas temperaturas, eso está claro. Y cuanto más largo sea la situación de altas temperaturas, ese efecto puede reducirse un poco. Y esto se ve muy claramente en este gráfico de la parte izquierda, donde vemos que significativamente, aquí sí, del día 111 al 132 vimos un incremento en el consumo voluntario de 2.600, pasamos a 2,7 kg, y en la fase final seguimos viendo una mejoría con el Fresh Up, pero ya no nos da significancia, se reduce un poco, y es donde nos demuestra este tipo de agotamiento, digámoslo así, por parte de los animales. Y la otra cosa realmente interesante fue otra vez, hemos visto antes diferente comportamiento de hembras respecto a machos, pero aquí nos cercioramos que ese cambio
venía producido también por la pauta de consumo. Es decir, las hembras nos incrementaban con Fresh Up el consumo, pero era a partir de más tomas más pequeñas durante el día, mientras que los machos nos incrementaban el consumo a partir de más cantidad por toma. Cada vez que iban a comer, comían más cantidad. Probablemente el número de tomas final era el mismo. Y eso es curioso porque también aquí hay unas diferencias claras entre sexos de respuesta del calor y de las propuestas de solución del estrés por calor. En cualquier caso, vemos otra vez esta mejoría de crecimiento. Siempre y de manera muy constante observamos en la mayoría de pruebas que una reducción de consumo va directamente a reducción de crecimiento y viceversa. Un incremento de consumo que podemos conseguir en situaciones de estrés por calor nos va a ir a mejor ganancia directa, lo que al final nos produce una no modificación sobre el índice de conversión. El índice de conversión en situaciones de estrés por calor se nos mantendrá prácticamente idéntico. Si recuperamos consumo, van a crecer más, la conversión será menor. Entonces, ese no es un buen parámetro a tener en cuenta, el índice de conversión. En cuanto a cerdas reproductoras, y eso fue a partir ya de tener bien demostrado qué pasaba en esa fase de crecimiento cebo, nos focalizamos en partes reproductoras porque pensamos que ciertamente era otra fase crítica. Realmente la situación en cerdas reproductoras es parecida en cuanto a la respuesta de los animales. Los mismos mecanismos de adaptación que ven aquí abajo no son muy diferentes de lo que nos mostraban los animales de crecimiento cebo. Hay ese aumento de tasa respiratoria, hay los cambios comportamentales, el gesto de agua, la reducción de consumo, pero aquí hay un factor clave que es producción de leche. En la fase de lactación, a partir del parto, la cerda tiene que producir leche, que es un elemento extremadamente alto en producción de calor. Entonces, ese es el gran dilema. Además, y eso es otra cosa muy importante que me gusta siempre hacer énfasis, es que aquí ya no hablamos de estrés por calor solamente en los países cálidos, sino que el estrés por calor en las cerdas en lactación lo estamos observando absolutamente en todos los países, incluso en los climas más fríos, porque en las parideras tenemos esa doble necesidad de dos climas muy diferenciados, uno lo que requiere la madre y el otro el requerimiento de la camada y de los lechones recién nacidos, ¿verdad? Y tendimos a dar prioridad a las necesidades de los lechones, con lo cual la cerda está prácticamente siempre sufriendo un cierto estrés por calor en la fase de lactación. De hecho, hay modelos muy interesantes que nos consiguen mostrar cuál es el efecto de temperaturas elevadas en la fase de lactación. Aquí pueden observar en azul más oscuro es la media de consumo en lactación, ¿vale? Considerando los 21 días. Este incluso se vería más afectado en situaciones de 28 días, que es lo que actualmente hay más tendencia. La de azul más claro, perdónenme que no está en el gráfico titulado, es solamente tomando desde el día 9 hasta el día 19 de lactación. Sería ese periodo donde obtenemos el pico de consumo de la cena. Y ven que la respuesta no es exactamente lineal, no es para cada grado hay una cierta reducción. Es así para unos rangos, pero a partir que incrementamos los 25 grados ya la reducción se hace ciertamente importante y si aumentamos de los 27 grados, fíjense que los gramos de reducción ingeridos por cada gramo llega prácticamente al kilo. Eso es muchísimo de media durante toda la lactación.
Y de igual manera podemos hacer cálculos con estos modelos en base a cómo afectará al crecimiento de los animales. Y ciertamente desde la termoneutralidad hasta las temperaturas máximas podemos ver reducciones de prácticamente 1,5 kilos de lechón en el momento del destete, solamente causada por las altas temperaturas. Las altas temperaturas y evidentemente la reducción de consumo que tiene la cerda lactante. Entonces decidimos hacer ya propiamente un ensayo con cerdas reproductoras lactantes. Empezamos por nuestro centro experimental de Francia, donde pusimos los animales entre 28 y 29 grados durante el día y por la noche a 26 grados. Y eso era desde el día 107 de gestación, final de gestación, ya cuando entran los animales en los paritorios, hasta el final de lactación, los 21 días. Y se analizaron toda la serie de datos que obtuvimos. Lo primero que pudimos observar, y otra vez numéricamente, porque aquí también había bastante heterogeneidad, es que había una cierta reducción o, digamos así, una menor pérdida de peso vivo de las cerdas que habían consumido Fresh Up como aditivo respecto al control. Había 2 kilos, ciertamente no eran diferencias muy importantes, pero sí había esta más o menos regularidad. Cuando profundizamos un poco más, y es lo que pueden ver en este otro gráfico, es que la mayor o menor pérdida de los dos grupos venía principalmente condicionado por la fracción proteica. Había habido mucha más movilización, y este es el gráfico de la parte derecha, movilización proteica en el grupo control que no en el grupo Fresh Up. Y eso se cuantificaba en prácticamente más de 3 milímetros de lomo dorsal. En cuanto a grasa dorsal, y eso también es habitual hoy en día, porque lo mismo que hemos comentado de selección afecta tanto a la reproductora como crecimiento. Los animales son mucho más magros y, por tanto, la implicación a nivel de grasas de cobertura es bastante menor. Y no hay diferencias muy grandes entre el grupo control y el grupo Fresh Up. Finalmente, sí observamos una mejoría en consumo medio en lactación, un total de 300 gramos al día más, que es realmente un parámetro muy interesante y que observamos ya prácticamente desde la segunda semana posparto, que progresivamente se iba aumentando. Y eso considerando lo que he comentado, que solamente eran 21 días y no 28, como es actualmente más habitual. Y observamos también un dato interesante que puede ser el mayor aumento de ingestión de agua. A posteriori de ver los resultados, decidimos realmente que era imprescindible tropicalizar esa prueba. Y pusimos de acuerdo con nuestros colegas en Brasil y desarrollamos una prueba en local con 2 lotes de animales en una granja. El gran problema que tuvimos es que hubo un sesgo al inicio de la prueba, que fueron los nacidos vivos por camada, siendo mucho más alto en el grupo control respecto al grupo Fresh Up, con lo cual después les mostraré cómo corregimos esa situación. En cualquier caso, lo que sí observamos otra vez, y eso es muy constante con la otra prueba, es la menor pérdida de peso corporal de estas cerdas tratadas con Fresh Up respecto a control, si bien no observamos en este caso diferencias en cuanto a consumo voluntario. ¿Y eso cómo se explica entonces, verdad? Porque es curioso que no veamos diferencias de consumo, pero sí esas diferencias de pérdida. Claramente nos lo puede explicar cómo actúa
nuestro fresh up a nivel de las cerdas reproductoras, con un mejor control en la inflamación, hemos comentado, tanto a nivel general como local, que mejora la absorción de nutrientes. Entonces, las mismas dietas, porque la dieta era idéntica únicamente incorporando fresh up o no, lo hicimos mucho más eficiente. Esa sería la explicación clara de estos resultados. Otro dato realmente muy sorprendente fue esta mejoría que pueden ver en cuanto a mortalidad durante la fase de lactación, de prácticamente la mitad. Realmente aquí lo que podemos observar, sí lo hemos observado en otras granjas a nivel comercial, y la explicación que le podemos dar es que la mejora de sensación de la cerda hace que probablemente ese comportamiento que antes comentábamos de intentar aumentar la pérdida de calor corporal a través de tumbarse, no se haga tanto en el caso del fresh up y por tanto haya menos animales que puedan cursar con aplastamientos y por tanto muerte directa del animal. Y de ahí esa reducción tan importante. En cualquier caso, como había ese sesgo inicial en cuanto a nacidos vivos, lo que hicimos es una corrección y calculamos cuál habría sido el comportamiento si los hubiésemos igualado, porque claro, evidentemente estaba la duda de si hay más nacidos vivos, puede que haya más mortalidad solamente porque hay animal más pequeño, pueda ser menos vigoroso, más débil, etc. Pero bueno, por los cálculos que hicimos, realmente solamente cada lechón vivo de más representa al final un 1% de mortalidad. Con lo cual, aunque hubiesen habido exactamente los mismos nacidos vivos, hubiésemos visto esta mejoría de prácticamente un lechón más en el grupo de fresh up. Y eso a nivel de camada también había entonces un peso de camada superior en el caso del fresh up. Bueno, vamos a pasar ya a unos resultados de granja comercial. En este caso son resultados de Francia en unos sitios dedicados exclusivamente a la recría, por tanto a la salida de futuras reproductoras, donde históricamente siempre tenían una pérdida, un menor peso final en los meses de más calor de junio, julio y agosto. Estas son las granjas localizadas en el sur de Francia, donde fácilmente pueden llegar a 35 o 36 grados en los picos de calor. Entonces teníamos los datos históricos de 2019 y 2020 se puso el producto Fresh Up y se vio cuál era el comportamiento. Y realmente hubo esa mejoría de prácticamente 8,5 kilos y 55 gramos de crecimiento mejor. Y por tanto, aquí sí que corregimos los pesos absolutamente que teníamos previos al verano. Conseguimos mantener durante todo el año los mismos pesos. ¿Qué pasó en el sitio 2? En el sitio 2 realmente cuando tomamos los datos vimos que no había esa mejoría, lo cual nos sorprendió porque las situaciones no eran tan distintas, pero aparentemente bueno, teníamos que buscar cuál era la causa. Finalmente observamos que lo que habían estado haciendo a nivel de la propia explotación era sacar la recría con menos tiempo. Simplemente buscaban el peso objetivo y por tanto, lo que pasó en este caso es que los animales eran más jóvenes. Habíamos ganado 17 días para llegar a ese peso objetivo, con lo cual la mejora de ganancia media diaria también era muy evidente. Esta es la última prueba, les voy a mostrar rápidamente, no quiero alargarme mucho más, en contexto asiático, para que vean que también estamos testeando el producto en otros continentes que sufren de esta situación calórica importante.
Y esta es una prueba que hemos realizado hace muy pocos meses, con lo cual los datos son muy calientes, son los primeros, es el primer público que les mostramos abiertamente estos resultados, que son claramente en continuidad en lo que habíamos ido viendo en las anteriores pruebas. Entonces, es una prueba realizada en Vietnam. Vietnam saben que también sufren de no tanto temperaturas muy elevadas, pero sí altas humedades, con lo cual el paralelismo con Brasil es evidente. Y es un país muy importante en cuanto a la producción porcina. Bueno, finalmente la prueba se realizó, no voy a entrar en la descripción del protocolo, pero los resultados nos muestran que la mejoría de consumo era muy evidente. Tenemos una mejoría del prácticamente el 17% durante esa fase de lactación, también para pasar de los 4 kilos a prácticamente casi los 5 kilos. Y el crecimiento de camada también se mejoró proporcionalmente y hubo una mejora de más de un 11%, pasando de los 200 gramos a 230, lo cual repercutió, y esa es la gráfica de la parte derecha, en pesos al destete de no llegar a los 7 kilos a más de 7 kilos y medio, una mejoría de ese 11% otra vez. Lo cual demuestra otra vez que los beneficios, y estamos hablando exactamente del mismo producto en la fase de crecimiento y en la fase de madres, es muy bueno. Bueno, como conclusión, entonces vemos que el estrés por calor es y vendrá siendo un elemento muy importante que nos va a limitar las producciones en un futuro, por tanto tenemos que empezar a trabajar con ello cuanto antes. Desde Visium hemos construido esos 3 pilares básicos. Consideramos que cuanto más global sea el approach, mucho mejor serán los resultados a obtener. Y entonces, la cierta anticipación que podemos tener vía termómetros, vía datos objetivos que tengamos de la granja, nos pueden ayudar. Manejar el estrés por calor desde un punto de vista de formulación y manejo y, evidentemente, también de la solución que hemos estado diseñando y os hemos mostrado los resultados. Y con esto yo creo que he terminado. Agradezco mucho su atención y quedo atento a las preguntas. Devuelvo la conexión a Mariani. Gracias, Mariani. Muito obrigada, Franceschi. Agradeço imensamente sua apresentação, foi muito construtiva aqui para a gente, aprendi bastante. Obrigada. Está aberto aqui para pergunta, né? Para quem quiser fazer uma pergunta. Enquanto a audiência se manifesta, eu tenho pelo menos 2 aqui, Franceschi, por favor. Eu vou fazer em português, você me diz se a gente precisa usar os termos em espanhol, né? Você comentou que a gente pode observar em altas temperaturas, né, um leitão a menos por fêmea, né, ao desmame. Quando a gente começa a suplementação do Frechap? Quando é indicado o início da suplementação para as fêmeas em lactação, gestação? Qual é a recomendação de uso? Sí, ciertamente es una pregunta interesante porque es verdad que les he mostrado los resultados que tenemos a día de hoy en la fase de lactación estrictamente. Es una fase donde el impacto es directo, es evidente, es rápido. Probablemente en un futuro tenemos que entrar e indagar también qué es lo que pasa en la fase de gestación. Evidentemente el impacto será menor, será más difícil de cuantificar, pero los animales en fase de gestación también ven comprometida su productividad ahí. Es cierto que en la fase de lactación la ventaja que tenemos en porcino
es que a la vez que la cerda está lactando la camada actual, fisiológicamente ya está preparando la ovulación y por tanto la calidad de ovulación del siguiente ciclo, lo cual si estamos tratando a un animal que está, digamos, en esa dualidad de producción, estaremos favoreciendo las dos cosas. La calidad, al menos, de ovulación para el siguiente ciclo estará menos comprometido que si no tenemos esa interacción. Con lo cual estamos ciertamente ayudando. Pero estoy de acuerdo que probablemente tendremos que indagar más en propiamente la fase de gestación, que al final es la fase más larga. Uhum. Graças, muitas graças. Em relação a crescimento e terminação, você comentou que a indicação é para adensar as rações, né, então a gente trabalha a nutrição líquida, aumenta, os aminoácidos, de maneira geral, deixa uma ração mais densa, diminui a fibra, né. Eh, Como que a gente faz esse adensamento? Puxa uma fase ou, de maneira geral, como que a gente trabalha essa adensamento das rações? É por meta em grama de consumo? Como vocês fazem aí na Europa? A modo práctico, a nivel de formulación, es habitual en territorios como en España, por ejemplo, que haya dos niveles de dietas en función de la estación. En España sí es verdad que sufrimos unos veranos extremadamente calurosos, pero a la contra, durante el invierno puede ser todo lo contrario y en algunas zonas hay un clima frío. Por tanto, diferenciamos muy bien y en un momento determinado aplicamos las nuevas recomendaciones nutricionales. Eso afecta de manera directa al interés de algunas materias primas. Es verdad que en Europa trabajamos con un abanico de materias primas más extensa que lo que pueda ser en Brasil, por ejemplo, a día de hoy, y que es de manera mucho más habitual incorporar incluso algunos subproductos de la industria del pan, directamente entonces del trigo y demás. De cualquier manera, las dietas, y eso es en crecimiento, puede ser también en fase de lactación, lo que intentamos, o digámoslo de otra manera, cómo hacemos ese aumento de densidad es principalmente a través del requerimiento de energía. Siempre basados en sistemas de energía neta, eso es importante porque consideramos que evidentemente ganamos precisión. Entonces, priorizamos la incorporación tecnológicamente en cuanto se pueda de aceites o grasas añadidas y penalizamos ya sea el almidón como fuente de proteína y en paralelo a las materias primas que aporten unos porcentajes de fibra elevados. Eso por el lado de la energía focalizaríamos de esa manera. Inclusiones elevadas de grasa añadida, considerando que la mayoría de producción es pellet y es granulado y por tanto que se nos puede venir limitado un poco por la calidad de ese pellet a posteriori. Y por la fracción proteica, evidentemente ya siempre estamos formulando en base a criterio de digestibilidad ideal estandarizada, pero probablemente aún acentuamos un poco más priorizando la incorporación de sintéticos respecto a aporte de proteína bruta, de materia prima que aporte proporción de proteína. Y ahí es, bueno, otra vez importante ya no solamente considerar los 4 o 5 aminoácidos principales, sino tener requerimiento para todos los esenciales e incluso considerar
la parte de semiesenciales y no esenciales, un aporte mínimo de nitrógeno que no provenga de estos. Pero sí priorizando. Y entonces, en cierta manera, en Europa ya hay una tendencia muy clara y evidente en reducir el contenido en proteína bruta de las dietas por el tema del impacto ambiental. Ahora también esto se refuerza con el approach sobre las situaciones de estrés por calor. Uhum, certo. Eh, Nós tivemos aqui 2 manifestações, a primeira do Fábio Catunda: "Bom dia Francesca e Mariane, muito boa apresentação, parabéns". E a pergunta é: se há trabalho sobre o efeito do fresh up e uso do produto no intervalo desmame e cobertura? Redução de morte embrionária devido aos ingredientes antioxidantes do fresh up e também efeito em palatabilidade. Então, o Fábio pergunta aqui sobre o uso, no intervalo desmame e cobertura. Sí, esa fase es una otra fase cortita que no hemos considerado en las pruebas experimentales, pero ciertamente sería continuidad de la fase de lactación y donde evidentemente solo podemos esperar cosas positivas sobre lo que ya comentábamos antes de la preparación de la ovulación, de la calidad ocítica de las cerdas. Si le sumamos esa primera fase, probablemente conseguiremos unas mejorías evidentes. Siempre que sea posible incorporar en el alimento, porque Fresh Up estamos pensando en un complejo aditivo para incorporar en alimento, empezando por la fase más crítica, que es la lactación. Cuanto más fases podamos abarcar, evidentemente, mejor será la respuesta. Uhum. A outra pergunta aqui, uma manifestação da Ângela Poveda, ao mudar la dieta para disminuir el estrés por calor de la cerda, la composición del calostro no influenciaría el desarrollo del lechón? La modificación de la dieta en la fase, entiendo, en la fase periparto, preparto. Provavelmente, diminuição del estresse. Sim, sim, respondeu que sim. A la práctica realmente ya nos encontramos ese problema, ¿verdad? Porque la mayoría de granjas comerciales están dando dietas de gestación y súbitamente pueden ser 2, 3, 4, 5 días antes, como mucho antes del parto, hay ese cambio dieta y, bueno, eso evidentemente puede tener un impacto. Ahí es cierto que hay que vigilar mucho con el aumento de la inclusión de grasa añadida que no nos pueda producir ya no solamente calostro, sino también leche con una alta cantidad de grasa que sea difícilmente digerible por el neonato y nos pueda causar algunos problemas digestivos los primeros días de vida. En cualquier caso, sí sería muy interesante que en todas las granjas comerciales vayamos ya instaurando lo que serían dietas de periparto, ¿verdad? En donde podríamos vehicular mucho mejor esa respuesta en cuanto a la calidad de calostro. Pero eso sería otra discusión. Sim, perfeito. Bom, nós não temos mais nenhuma pergunta. Francesca, eu gostaria de agradecer imensamente sua participação aqui com a gente, a contribuição foi fantástica. Obrigada por sua explicação, obrigada por trazer essa novidade aqui no Brasil, né, a partir de agora a gente tem disponível o Fresh Up no Brasil, é um produto
que é global, né, da Wision, eles já existe na Europa, no Vietnã, no México, em outras localidades, outras afiliadas, e chega agora, né, para a gente aqui no Brasil também. Agradeço a sua participação, a honra da sua presença nesse nosso lançamento aqui. E a gente permanece à disposição aí da audiência para outras perguntas, ou se quiser entrar em contato com a gente fica à disposição. Muchas gracias, Mariani. Solamente añadir que Brasil es un nuevo país donde ya tenemos el Fresh App en activo. Tenemos cada día más y más experiencias a nivel de otros países donde ya también estamos tomando con el producto. Entonces, muchas gracias por todo y espero que os vaya magníficamente bien. Eu que agradeço a presença da audiência que permaneceu aqui com a gente. Muito obrigada pela participação de todos e um bom dia, uma boa semana. Obrigada. Gracias.